¿Te has preguntado en qué consiste ese medicamento que llamamos tramadol? ¿Sabes que es un poderoso fármaco? Como fármaco, ¿qué hace en las personas? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que alivia? ¿Qué es lo que remedia el tramadol? ¿Cómo actuaría en deportistas ese mismo tramadol? ¿Sabes por qué algunos lo permiten? Algunas agencias internacionales del deporte lo permiten y otras no lo permiten. ¿Cuál es la diferencia en los considerandos de unas y otras? ¿Qué es lo que hace el tramadol en los deportistas? ¿Qué le ha ocurrido a Nairo Quintana, un ciclista colombiano recientemente en Francia? ¿Por qué fue expulsado? Sobre todos estos asuntos vamos a estar hablando en este video. Tramadol, medicamento que te dopa. ¿Qué es el tramadol? El tramadol es un poderoso fármaco reconocido mundialmente y que se viene utilizando ya hace muchísimos años. Pertenece a una gran familia de medicamentos llamados opiáceos. ¿Y para qué sirven los opiáceos? Son medicamentos que se utilizan para fundamentalmente aliviar el dolor. Ese alivio del dolor se hace gracias a que actúa a nivel del sistema nervioso, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, pero también tiene acciones en el sistema nervioso periférico a través de la médula espinal. Ese tipo de medicamentos opiáceos tiene un prototipo en un medicamento muy reconocido también a nivel mundial, que es la morfina. Pertenece a esa gran familia de opiáceos del tipo de la morfina. El tramadol se usa tanto a nivel hospitalario, en pacientes hospitalizados, también se usa a nivel ambulatorio para el tratamiento fundamentalmente del dolor. Puede convertirse en un hábito, es decir, tiene la capacidad de provocar dependencia mental, es decir, el organismo lo percibe como placentero, como muy benéfico y que produce o despierta buenas sensaciones a nivel mental. Y también podría producir dependencia física. Y cuando hablamos de dependencia física, nos estamos refiriendo a medicamentos donde es preciso aumentar periódicamente la dosis para conseguir el mismo efecto o mayor efecto. Dependencia mental, placentero, percibido como saludable, como benéfico, como que ayuda a despertar diferentes sensaciones. Y también dependencia física. Necesitamos más dosis para conseguir el mismo efecto o un mayor efecto. Esos dos tipos de dependencia cuestionan bastante a este medicamento. Es decir, allí hay un elemento central en la discusión si además de ser medicamento se podría constituir en una sustancia de dopaje. Y de eso vamos a estar hablando a continuación. Se usa tanto en hospitales como en forma ambulatoria, es decir, que muchas personas son recetadas con este medicamento a nivel mundial, a nivel hospitalario y a nivel ambulatorio. Ahora bien, ¿qué produce el tramadol en un deportista? Ya sabemos, en las otras personas no deportistas o incluso deportistas que tienen otras enfermedades, tiene un potencial en el alivio del dolor. Es un analgésico y es un analgésico moderado a potente. ¿Pero qué produce entonces en los deportistas? Como en cualquier otra persona, un deportista que consuma tramadol va a sentir alivio del dolor. ¿De cuál tipo de dolor? De cualquier tipo de dolor. El que se presenta a raíz de una lesión, de un traumatismo, de una caída, pero también del dolor que se puede despertar a raíz de una fatiga muscular, gracias a la práctica del deporte. En ese sentido, el tramadol podría estar atenuando los niveles de fatiga que se experimenta por una competencia deportiva de alto rendimiento. Ahora bien, ¿tiene influencia el tramadol en el rendimiento deportivo? Hasta el día de hoy no se ha demostrado que el tramadol mejore el rendimiento deportivo de un ciclista, por ejemplo, en una competencia, que podría ayudar a sacar ventajas comparativas o competitivas frente a sus compañeros ciclistas
que tienen el mismo objetivo de ser triunfadores. Hasta el día de hoy no se ha demostrado que el tramadol aumente el rendimiento deportivo, como sí lo hacen otro tipo de medicamentos que a la vez constituyen sustancias de dopaje, por ejemplo la eritropoyetina, por ejemplo la hormona del crecimiento, por ejemplo el cortisol, por ejemplo los anabolizantes, por ejemplo los inductores de hormonas, de diferentes tipos de hormonas, por ejemplo un tipo de medicamentos que se llaman betabloqueadores, entre otros. Esos medicamentos que a la vez son sustancias de dopaje, en ellas sí está demostrado que aumenta notablemente el rendimiento de las personas que lo consumen y se convierte por lo tanto en una competencia desleal. Hoy el mundo entero castiga enormemente el uso de sustancias de dopaje porque es una competencia que no está privilegiando la transparencia. Ayudaría a unas personas que los consumen a ponerse por encima de las capacidades del rendimiento deportivo frente a otras personas que no lo consumen. Es decir, una competencia desleal. Y el mundo entero se ha volcado a tratar de sanear las competencias, sobre todo ciclísticas, que han estado en el ojo del huracán, porque son muchos los ciclistas que han ganado muchas etapas y que incluso han ganado muchas vueltas y que posteriormente se ha descubierto cualquier tipo de dopaje. Dopaje a través del consumo de sustancias o también un dopaje que se llama mecánico, es decir, introducir cambios en la mecánica de la bicicleta, del vehículo, tratando de mejorar la aceleración y con eso obtener también allí diferencias comparativas frente a otros ciclistas que no utilizan este tipo de artimañas. El tramadol no tiene hasta el día de hoy la característica de aumentar el rendimiento deportivo. Incluso el tramadol podría ser contraproducente en la práctica del ciclismo porque tiene un efecto secundario y es provocar somnolencia, sensación de adormecimiento. Eso podría constituir un alto riesgo, por ejemplo, de un accidente en la carrera ciclística. Una persona que baja sus niveles de alerta podría ser o ser llevado a un accidente, a tener allí formas de incidente o accidente provocadas por esa somnolencia o por ese adormecimiento. Miren hasta dónde podría llegar la situación derivada. Pero digámoslo de alguna manera, ese hecho de que produzca adormecimiento no constituye por sí mismo una sustancia de dopaje. Constituiría sustancia de dopaje si aumentara el rendimiento, cosa que ya hemos dicho no está concebida para el tramadol. Pues bien, si no es considerado una sustancia que aumenta el rendimiento, ¿por qué entonces es castigado el uso de tramadol en los deportistas, sobre todo en los ciclistas? ¿Qué es lo que hace que se considere entonces un mal uso de una sustancia? Ya hemos dicho que el tramadol no está dentro de las sustancias que aumentan el rendimiento deportivo. Entonces aquí hay tres entidades muy importantes que regulan estos temas a nivel de la práctica del deporte. Uno es la Unión Ciclística Internacional, UCI, que no lo considera sustancia de dopaje, pero sí es considerado un medicamento que tiene efectos nocivos en el deportista. Por esa vía, la UCI, al no considerarlo sustancia de dopaje, no podría, digamos, retirar un ciclista por su consumo. Pero la UCI abrió un listado de medicamentos que pueden ser nocivos para el deportista y allí constituye una mala práctica. Es decir, usar sustancias que sin ser dopaje estamos atentando contra la salud misma de la persona. No debo consumir sustancias que están en ese listado, que no aumentan el rendimiento deportivo, pero que se constituyen un atentado contra la salud misma del deportista. Allí es donde se abre la puerta para que un ciclista pueda ser castigado sin ser sustancia de dopaje, pero el solo uso de sustancias medicamentosas que podrían ayudar a deteriorar la salud misma del deportista. Y viene una segunda entidad, la Agencia Mundial Antidopaje. Y es claro que esta Agencia Mundial Antidopaje
no tiene dentro de las sustancias de dopaje al tramadol. Es decir, no se podría invocar a la Agencia Mundial Antidopaje para sancionar un ciclista. Pero viene otro capítulo y otra entidad. Hay un movimiento a nivel mundial para hacer un ciclismo creíble, se llama MPCC, Movimiento para un Ciclismo Creíble, que tiene identificado sustancias que no son por sí mismas dopaje, pero que pueden ayudar a deteriorar la salud de un deportista. Y el solo hecho de consumir esas sustancias ayudaría a que la práctica del ciclismo no fuera limpia, no fuera creíble. Y este movimiento está empeñado en volver al ciclismo una práctica deportiva de alta imagen a nivel mundial, y por eso quieren limpiar la cara. Equipos como el Arkea, donde pertenece, por ejemplo, Nairo Quintana, ciclista colombiano, han firmado votos de confianza con ese movimiento para el ciclismo creíble, MPCC, y por eso, invocando ese tratado firmado, podrían obviamente retirar a un ciclista de la competencia. Y eso es lo que ha hecho la Unión Ciclista Internacional, invocando ese grupo de sustancias medicamentosas que podrían deteriorar la salud del deportista, también por esa vía sancionar o retirar a un ciclista de la competencia. Y entonces a esta altura podríamos decir, ¿y por qué otros deportes no castigan el uso de tramadol sabiendo que otros deportes sí lo castigan? Y aquí tendremos que volver a invocar. Todos los deportes a nivel mundial se rigen por reglas de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, Agencia Mundial Antidopaje. Como todos se regulan por esta agencia, y esta agencia no tiene al tramadol dentro de las sustancias de dopaje o de doping, por lo tanto, otros deportes donde encuentran deportistas consumiendo tramadol, esas personas no son sancionadas porque la Agencia Mundial Antidopaje no considera al tramadol una sustancia de doping o de dopaje. El ciclismo es distinto. El ciclismo básicamente es regulado por tres entidades, la UCI, AMA y MPCC. Y es MPCC el que sí tiene identificadas sustancias que podrían deteriorar la salud del deportista, y con ese criterio pueden dar el aval para ser castigado o para ser penalizado un ciclista, incluso con el retiro de la competencia, o incluso quitándole las posiciones que ya hubiera conseguido al final de la carrera. Y entonces explicamos por qué fue expulsado Nairo Quintana del reciente Tour de Francia del año 2022. Precisamente a Nairo Quintana, en varias muestras se detectó trazas de tramadol en la orina, y con ello se identifica que ese deportista estuvo consumiendo ese medicamento que se llama tramadol. ¿Por qué lo hizo? No podemos juzgar, no tenemos elementos de juicio para poder determinar por qué acudió al tramadol. ¿Tiene una afección orgánica? ¿Tiene un deterioro de la salud por alguna enfermedad? ¿O lo hizo premeditadamente? No nos corresponde ese tipo de juicios. Lo que sí podemos decir es que la Unión Ciclística Internacional acudió a ese tipo de medicamentos que, sin ser dopaje, están catalogados como que deterioran la salud del deportista, y por esa vía no se considera una competencia leal o transparente del deportista, y procedió a retirarlo del 6º puesto que ocupó en el reciente Tour de Francia del año 2022. Esa es la explicación por la cual seguramente se tomó esta determinación. Con esta información queremos transmitir tranquilidad a las personas que están en tratamiento para analgesia a través del tramadol. Es una sustancia poderosa, fuerte, es una sustancia que está considerada medicamento del tipo de los opioides, no está considerada una sustancia de dopaje, tiene efectos secundarios, puede producir somnolencia, puede producir adormecimiento, puede producir náuseas, puede producir vómito,
puede producir un malestar general, sobre todo al inicio del tratamiento, y posteriormente puede ser mejor tolerado, y debemos recordar que es una sustancia que tiene un riesgo muy importante. La dependencia mental es esa sensación de placer que hace que yo tenga que seguir pegado consumiendo y puede llevar a una persona a una adicción al tramadol, y también dependencia física, donde las personas requerirían cada vez más dosis para conseguir los efectos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sea deportista o sea una persona que requiere de tramadol para el control del dolor. Espero que con esta información todos quedemos informados de las recientes noticias que ha producido el mundo en relación con esta sustancia. Si esta información te parece importante, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para que reciba nuestros nuevos videos. Yo me cuido, me sigo cuidando en general de mi salud. Ojalá no tuviera que recurrir a medicamentos, pero a veces el dolor se vuelve intratable y necesitamos medicamentos fuertes como el tramadol seguramente, que requiere prescripción médica y no automedicación. Yo cuido a los demás compartiendo esta información, hablando de salud, informándoles sobre el tramadol. Todos nos podemos cuidar y todos deberíamos cuidar este planeta Tierra que bastante lo necesita. Nos vemos en un nuevo video.